Qué rico es el café. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Guillo. Hoy tenemos un invitado muy especial. Una persona que aprecio mucho, que la conozco hace muchos años y que la había invitado varias veces hasta que se dio. Ya era hora, ya era hora. El doctor Jorge Lambis, quien es médico, urólogo y sexólogo. Así es. Muy reconocido en las redes sociales por la información que divulga y por todo lo que nos enseña de su especialidad y su temática. ¿Cómo está, Jorge? Y yo, muchísimas gracias. Bueno, bien, feliz, contento. Creo que ya era hora. Yo te dije, es en 2026 y dije, no voy a dejar pasar enero sin esta entrevista, sin esta invitación. Y bueno, contento, feliz, empezando con el pie derecho, animado y sobre todo creando contenido. Así es. Que creo que como médicos tenemos esa responsabilidad educativa tan importante y que tenemos tan arraigadas como profesión, como tal. ¿Cómo estás tú? Bien. Ahí lo mismo. Trabajando, comenzando este año con un pie derecho y queriendo divulgar más la información. Claro que sí. Que yo creo que la gente lo necesita, ¿verdad? Claro que sí. Tenemos que salirnos de los consultorios, bueno, en tu caso de los quirófanos y todo eso, porque hay que llevar la información. Bueno, Jorge nos va a contar una experiencia muy personal sobre una vivencia que él tuvo. Voy a dejar que sea él el que empiece contándonos desde el comienzo lo que sucedió. Adelante, Jorge. Guillo, mira, a mí me parece importante divulgar, como tú bien lo decías, esta información, porque muchas de las consultas que yo veo a diario, específicamente en temas sexuales, tienen un sustrato, tienen una raíz bastante marcada y es la ansiedad. Creo que es un tema que no solo ven los psiquiatras como especialidad base, sino que también la vemos muchas especialidades, psicólogos, sexólogos, urólogos, todas estas especialidades que en cierta manera también estudian el comportamiento y las emociones de los seres humanos, ven pacientes de este tipo. Y qué bonito crear este espacio para hablar desde mi experiencia, cómo atravesé este momento que no es para nada fácil, que antes por el contrario limita, incapacita y que realmente fue para mí toda una odisea. Mira que quiero contarte que yo, a pesar de ser médico y haberme graduado y estar en contacto en algún momento con pacientes con depresión y ansiedad, cuando empecé a tener estos síntomas que no estaban como muy claros, no tenía ni idea que tenía ansiedad, no tenía la menor idea. Y fue justo en ese momento cumbre de mi vida profesional y quiero hacerte o aprovechar para hacer esa pregunta. ¿Por qué en ese momento en donde yo me voy a graduar de urólogo, en el que yo voy a tener ya el tan anhelado éxito, que ya voy a salir a operar solo, que ya me siento que voy a ganar dinero, que voy a empezar a trabajar, etcétera? Yo decía, ¿por qué en este momento me va a dar una crisis de ansiedad? Y creo que eso es importante que las personas lo escuchen. ¿Por qué muchas personas que son muy exitosas o que se sienten muy exitosas pueden tener ansiedad? Quiero hacerte esa pregunta. Sí, y es que el tema de la ansiedad es una emoción normal que todos los seres humanos tenemos en algún momento de nuestras vidas. Incluso la necesitamos porque la ansiedad es la que nos ayuda a anticipar, programar y ejecutar las actividades de nuestra vida. Pero a veces eso se sale de control y es cuando hablamos de un trastorno de ansiedad. Y se puede salir de control por varias razones. Puede ser por eventos que le suceden a la persona en la vida, que pueden ser grandes eventos adversos, o puede estar relacionado también con un tema bioquímico del cerebro que está asociado más que todo a un componente genético. Y por lo general las personas la terminan desarrollando entre el final de la adolescencia y principio de la edad adulta. Por ahí entre los 20 y los 30 años hay muchas Yo tenía 26 años, 27 años. Exacto. Estabas primero en la edad. Exacto. Segundo, el hecho de... los que hemos hecho especialidades, mejor dicho, los que hemos estudiado medicina y después hemos hecho especialidades, sabemos lo difícil que es, y no solo desde el punto de vista del esfuerzo que hacemos, sino también de los sacrificios que nosotros hacemos para poder llegar a especializarnos. Claro. En la época en que me imagino que tú hiciste urología, que pues fue casi, me imagino yo, paralelo con lo que yo hice psiquiatría, en esa época no nos pagaban. ¿Te acuerdas? No, cero, nada. Exacto. Nada. Entonces, a veces teníamos que hacer turno por ahí y no sé qué. Entonces no dormimos bien.
el estrés que nos genera, tenía que responder, todo eso se suma. Entonces viene explotando. Imagínate que cuando me faltaban como 6 meses, yo estaba ya para terminar urología, los últimos 6 meses eran en Bucaramanga, yo estuve allá en Foscal, y en ese momento ya me sentía casi urólogo, porque yo decía, ya llevo 3 años y medio encima, mi especialidad es de 4 años, y dije, este es el momento en que, bueno, ya voy a salir a trabajar, etcétera, etcétera. Y resulta que una vez en quirófano, operando, empecé a sentir como dificultad para respirar, y sensación de quitarme la mascarilla, y sensación de huir, de irme corriendo. O sea, eso fue lo que yo sentí. ¿Te tuviste un ataque de pánico en el quirófano? Exactamente. Yo tuve un ataque de pánico, una crisis de ansiedad dentro del quirófano. Y yo dije, ¿pero qué es esto que me está pasando? Me senté, me preguntaban qué me pasaba. Yo dije, no, creo que se me bajó el azúcar. Me siento mal porque yo seguramente decía, esto que me está pasando no es un bajón de azúcar, esto es una cosa totalmente distinta. Descansé y cuando volví a colocarme el quirófano, que se me pasó como la crisis, sentía esa necesidad de otra vez irme de allí. Entonces me quité todo, me dije, me tengo que ir. Llegué a mi casa con la sensación de taquicardia, con la sudoración, las manos frías, esperando como que eso se apagara. Y la diferencia con otras oportunidades en que había experimentado eso fue que nunca se apagó. Ahora bien, ¿por qué yo sé que eso me había sucedido antes? Porque cuando consulto al psiquiatra en Bucaramanga, porque yo dije, pasan los días y dije, esto no es absolutamente normal, él me dice que en qué momento yo había sufrido eso. Y le dije, mira, una vez en odontología, cuando le ponen a uno como un dispositivo y uno tiene que quedarse mucho tiempo allí quieto sin mover la sensación de no poderme mover me dio una crisis, la pasé, se me quitó y mi vida continuó normal. Otro día también estaba subiendo en México unas escaleras y la falta de oxígeno también me generó como la misma emoción de sensación de huir, de correr y como de despersonalización. En cine, una vez también noté como alguien dejaba como las llaves por fuera de un sitio y se quedaba encerrado y también me tuve que salir del cine. Entonces cuando empiezo como a ver mi línea de tiempo, dije, estas crisis me han dado antes, pero me daban y pasaban. ¿Cuál era la diferencia de esta crisis que me dio a final de mi curso de posgrado de urología? Que no se me quitaron los síntomas. O sea, yo tuve todo el tiempo taquicardia, me despertaba con taquicardia, con sudoración, no comía, porque cuando comía creía que me iba a ahogar. Empiezo a estudiar, pues siendo médico, claro, y me doy cuenta que tenía algo que se llama bolo difágico. O sea, yo tragaba agua y el agua sentía que me iba a ahogar, entonces yo lo que comía era, me compraba un Gatorade y con eso me alimentaba todos los días. Yo bajé 22 kilos, porque cuando consulto a un psiquiatra que es incluso amigo y colega, él me dice, tienes que medicarte, y tienes que medicarte para que en 2-3 semanas la serotonina haga su función, te vuelvas a sentir bien y puedas seguir trabajando. Y yo dije, no, es que yo estoy trabajando todavía, 1, y 2, no me voy a medicar. Entonces yo ahora pienso, ¿cómo siendo médico y sabiendo que es necesaria la medicación, decido no hacerlo? Entonces no me mediqué por 1 mes y medio y no comía por 1 mes y medio. O sea, yo medio cogía la comida y la tragaba, pero por esa misma sensación de querer ahogarme. Pero ¿sabes qué es interesante saber por qué no te querías medicar? Porque es que yo entiendo, a ver, la negación que hay alrededor de Correcto. esto, el tabú que hay alrededor de los psicofármacos, incluso en los médicos, ¿viste? ¿No? Por supuesto. La mayoría de los médicos tienen ese tabú. Yo era uno. Sí, pero ¿cuál era el miedo real o sea, lo que tú experimentaste? El miedo real fue cuando él me muestra la pastilla. Ajá. Y me dice, tienes que inicialmente tomarte esto para que te calmes y se te quite esa ansiedad y esos síntomas, mientras te tomas este otro medicamento que va a actuar en 3 semanas. Cuando yo veo el primer medicamento, yo digo, pero si este medicamento es el que yo le doy a mis pacientes que no tienen autocontrol, que yo veía en el servicio de urgencias y que yo decía, tiene una crisis de ansiedad, tiene una crisis de pánico, tiene un trastorno de ansiedad. Entonces yo me negaba a que yo, siendo médico y siendo tan centrado y siendo tan juicioso y tan estudioso, tuviese una patología mental. O sea, y ya era médico general, me estaba especializando y decía, yo no puedo tener esto, es que yo no tengo esto. O ¿qué hay que hacer sin tomar el medicamento para estar bien? Claro. ¿Qué tengo que hacer para estar bien? Sobre todo porque cuando nosotros nos venden la idea desde que nacemos de que nosotros debemos controlar nuestra mente. Correcto. Y se nos olvida que nuestra mente reside en el cerebro. Y el cerebro es un órgano, y es un órgano que tiene
bioquímica como cualquier otro órgano del cuerpo. Y ahí es donde nace la idea de que la gente no puede controlar a veces lo que siente, por más que quiera. Por más que quiera, es involuntario. Yo quería, entonces empecé a leer sobre meditación, mindfulness, hice yoga, y me metía en todo, pero no me medicaba. Y yo hacía de todo y nada. Luego entendí que hay ciertos órganos en el cerebro, como la amígdala cerebral, que se encontraba ahí disparada, produciendo totalmente estas sustancias, de que cortisol, la adrenalina, y por más que yo hiciera esos ejercicios que son muy importantes, cuando van de la mano del medicamento, por sí solo no se iba a solucionar. O se iba a demorar mucho o de pronto nunca se iba a quitar. ¿Y cuándo dijiste ya este es el momento? Bueno, de manera franca recuerdo una llamada que me hizo mi hermana, ya estaba en Barranquilla, y en ese momento yo seguía operando. Empiezan a darse cuenta en el hospital lo que estaba pasando, porque no hablaba. Yo soy muy hablador y conversador, era el costeño del grupo. Entonces algo pasa con el doctor Lambis, me llamaron los directivos, ¿qué está pasando? Que no hablas, que no participas, estás callado. Y ya en ese momento yo tenía mi primera hija, que es Alana, y yo dije, no, yo siento que estoy como deprimido porque me hace mucha falta mi hija. Para mí hablar de la depresión sí era fácil, pero hablar de la ansiedad no, porque es que yo no conocía la ansiedad. Entonces yo decía, no, yo me siento deprimido, me hace falta mi hija. Entonces me decían, ¿te quieres tomar un tiempo, irte, etcétera, etcétera? Y yo decía, no, yo estoy bien. Pero era la misma sensación de que yo lo podía todo siempre. De hecho, siempre crecí así. Yo puedo hacerlo todo, yo puedo vivirlo todo, yo puedo atravesarlo todo, como si ser invencible siempre. Yo decía, esto se me va a quitar, y yo nunca me incapacité. Yo entraba a quirófano así, tenía crisis de pánico dentro del quirófano, pero como ya sabía que demoraban un minuto y medio, 2 minutos, yo las atravesaba con la sensación más absurda de me estoy muriendo, me estoy infartando, me estoy asfixiando, pero había leído de que nada de eso me iba a pasar, así que yo atravesaba. Cuando mi hermana me llama... A palo seco. A palo seco, literalmente. Cuando mi hermana me llama, me dice, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, estoy agotado. Había pasado mes y 10 días. Estoy agotado y yo siento que un día más así y ya yo no quiero vivir. O sea, por primera vez se me pasa por la cabeza que si voy a vivir toda mi vida con esas sensaciones o con esas emociones diarias, mejor no quiero vivir. Claro. Estaba enfermo, sí, pero yo era muy consciente de que estaba enfermo y que había dicho no quiero vivir. Es lo más parecido a ya no quiero estar acá. Claro. Ahí yo le digo, Karen, voy a llamar a mi amigo, que él está en Barranquilla, y voy a hablar con él y voy a decirle que voy a empezar el medicamento. Entonces lo llamé, porque pues ya había, eso es un signo de alarma grave cuando ya tú dices no quiero vivir. Me dije, bueno, mira, inicia este medicamento, que es una benzodiazepina, cada 8 horas. Guillermo, no me lo vas a creer. Yo recuerdo que yo llegué a la casa, al apartamento donde estaba viviendo, en una pensión, como uno le llama, mientras hace residencia. Yo me siento, me tomo la pastilla sublingual, como a la media hora, bueno, me da sueño, y cuando me despierto, yo vuelvo a ver la realidad como es. Entonces yo digo... ¿Te sentiste distinto inmediatamente? No, yo digo, este sí soy yo. Esas fueron mis palabras. Me levanté, me miré en el espejo, caminé, o sea, este sí soy yo, porque yo viví 1 mes y 10 días fuera de mí. Claro. Yo no veía la realidad como era, yo no tenía emociones, yo no quería a mi hija, era una sensación de que mis sentimientos eran muy planos, o sea, no tenía amor, no tenía alegría, no tenía felicidad, no tenía absolutamente nada. Como la media hora que él me da esa pastilla, yo vuelvo a sentir yo, y tenía un hambre que era una cosa absurda, y yo le decía a la persona que me había pues hospedado en su casa, tengo mucha hambre, quiero que me hagas unas tajadas con queso, que son mi comida favorita. Y claro, yo nunca le conté a ella lo que me estaba pasando, pero ella sí me decía, ¿por qué has perdido tanto peso? Claro. Y ella en ese entonces llama a mi esposa y dice, yo no veo a tu esposo normal, porque pierde peso y no habla conmigo. O sea, era yo era otra persona. O sea, era muy evidente. Tú pensabas que de pronto la gente no se daba cuenta, pero todo el mundo se dio cuenta. Entonces, claro, me tomé el medicamento cada 8 horas, seguía siendo yo, empecé a ganar peso, a comer, etcétera. Luego lo suspendí como a las 2 semanas, pero ya el otro estaba como en sangre y listo. Ahí me dijeron, tú tienes que tomar este medicamento por 1 año, 1 año y medio, y eso lo hice. Sí, eso es importante que los que nos están escuchando lo sepan,
que la mayoría de los medicamentos que sirven a largo plazo para mejorar la ansiedad no actúan inmediatamente, se demoran unas 2 a 3 semanas más o menos en hacer efecto, y eso pues desesperaría a la persona si no se hace algo antes. Y ahí es donde entra en escena la benzodiazepina, que yo les llamo así, lo comparo a un parangón, una similitud con los analgésicos. O sea, las benzodiazepinas son los analgésicos de la mente. Lo que hacemos es calmar esa ansiedad con esos analgésicos, y después seguimos el tratamiento, ya sea farmacológico, psicoterapéutico, y retiramos el analgésico. Y así se hace en las otras especialidades. Y mira, otra cosa que yo creo que es un estigma muy importante es que uno va a quedar dependiendo de esos medicamentos. Así es. Como que yo me voy a tomar esto y voy a quedar dependiendo toda mi vida, y no, yo hice mi tratamiento. ¿Cuánto duraste? ¿El año y medio? Era año y medio, y como buen médico no juicioso, claro, iba por el mes 10º, y nos fuimos a un viaje a Cancún, entonces lo dejé de tomar, ¿ya? Hablé con mi psiquiatra, me dijo, no lo puedes dejar de tomar, mira, porque dejarlo de tomar es la principal causa por la cual puedes recaer. Pero claro, hay un momento que te sientes tan bien, sí, que tú dices, esto no me va a pasar, esto se me olvidó lo que me pasó, etcétera, etcétera. Lo dejé de tomar, me fui de viaje, en fin. Pasaron como 2 años súper bien y tuve una recaída. La recaída fue haciendo ejercicio, porque ya me di cuenta que hago crisis de pánico cuando hago ejercicio físico intenso, claro, y quedo sin aire. Eso dispara la amígdala, si siento que estoy quedando sin aire, a mí me da crisis de pánico. Entonces me dio en Bodytech haciendo un ejercicio HIIT, y me dio una vez en la bicicleta también cuando iba súper duro y quedé sin aire. Finalmente lo volví a consultar, le dije, mira, me dijo, pues me regañó, te dije que ibas a hacer una recaída, etcétera, etcétera, y me colocó un medicamento ya controlador. Ese sí lo dijo, ahora sí necesito que me lo uses por 2 años. Lo usé por 2 años, y por fortuna ya también entendí cuáles son los factores de riesgo. No hago ese ejercicio HIIT porque me dispara la amígdala cerebral, e intento pues controlar otros aspectos de mi vida que son factores estresantes y que terminan siendo agentes perpetuantes del estrés constante que tenemos como profesionales. Claro, mantenedores de los síntomas. Así es. ¿Ya no toman medicamentos hace cuánto? Ya no tomo medicamentos hace 2 años. Pero bastante tiempo. Sí, hace 2 años. ¿Y sigues haciendo yoga, mindfulness? Ese es... Bueno, yo cambié mi estilo de vida, claro, bastante. Yo reduje mis horas laborales muchísimo. Yo generalmente no, nunca entro a las 7 de la mañana. Yo me levanto, yo me tomo el café, salgo a caminar, luego me voy para el gimnasio. Mi horario laboral empieza a las 11 de la mañana. Entonces, la parte laboral sí la reduje. Dije, bueno, esto es o el dinero o el estrés constante. Entonces preferí como tener una vida un poco más calmada. Como he estudiado mucho la génesis del por qué la ansiedad. Claro. También he hecho psicoterapia, he ido a terapia, importante conocerme quién era, por qué mi ansiedad, de dónde surgió esa ansiedad, porque yo quería saber por qué soy ansioso. Porque de pronto uno de mis hermanos sí y el otro no. Sí, yo siento que sí lo descubrí. Okay. Yo siento que viene de mi niñez. Claro. Importantísimo eso. Viene de mi niñez, de esa sensación de cosas que pasaron como a nivel de papá y mamá, que me exigían todo el tiempo a sobresalir, y creo que en esa búsqueda de ser el mejor, creo que ahí va parte importante de lo que me pasó. De lo que sucedió después. Correcto. Claro, porque al fin y al cabo la amígdala es como un sistema de alarma. Correcto. Y si desde niño la amígdala está siempre en alarma, siempre en alarma. Alerta todo el tiempo. Yo viví toda mi niñez alerta. De hecho, incluso a veces, ahora grande, me doy cuenta que en ciertos momentos en los que no debo, tengo una postura tensa, o los dedos de los pies tensos, y yo mismo suelto. Porque ya lo he hecho consciente. Yo digo, ¿por qué estoy tenso si no tengo por qué estar tenso? Ciertas situaciones que me pasaban, como ir a centros comerciales, me ponían alerta, la multitud. Entonces decía, ¿por qué estoy alerta si esto es un lugar donde hay mucha gente? Y entonces es como hacerme consciente de esas situaciones que me ponían en ese estado, e ir manejándolas poco a poco. Y hoy en día tú sientes que llevas una vida absolutamente normal. Absolutamente normal. Y a todas las personas con quien hablo y les puedo hablar de mi ansiedad, les hablo. Claro. Porque, ojo, la gente no habla de esto. No habla. Le da vergüenza. Le da pena, le da vergüenza decir medio depresión, medio ansiedad. O sea, la gente no habla del tema. Y mientras tú lo hables y lo divulgues, te das cuenta que las otras personas también te lo dicen y sienten la confianza. Oye, yo también. Oye, no, yo también estoy medicado.
Una vez estábamos en un reencuentro de egresados. Egresado de medicina. Éramos como un grupito. Creo que hubo uno que dijo, no, yo nunca me he medicado. Pero de resto todos. Estaban todos. Yo decía, claro. es increíble que seamos sanadores, pero también somos los propios enfermos. Es Claro. muy común en los médicos. Claro, los médicos son, de hecho, el grupo que más se suicida de los profesionales, porque de todas maneras nuestra profesión no es fácil y nos enfrenta a cosas muy complejas. El simple hecho de enfrentarnos a ese complejo proceso de la muerte, de la enfermedad, de estar en cama, ya hace que tengamos una forma de ver distinta. Mira, hoy las valoro cosas. tanto ciertos estilos de vida como el sueño. Imagínate, Guillermo, que para mí dormir, y te estoy hablando de hace muchos años, para mí dormir era terrible porque yo decía, quien duerme pierde el tiempo. ¿En serio? Ese era mi lema. O sea, yo decía, ¿por qué mi hermana me va a matar porque yo digo esto? Duerme tanto, o sea, ¿cómo que se levanta a 9, 10 de la mañana cuando ya yo a las 9, 10 de la mañana ya llevo mediodía listo? Esa hiperproductividad que yo tenía todo el tiempo, ese tengo que estar todo el tiempo haciendo algo, tengo que estar todo el tiempo produciendo dinero, eso me llevó a estar ansioso y a estar todo el tiempo alerta. Entonces creo que también es un llamado de atención a estar más tranquilos, a vivir más el presente, el ahora. Claro. Ahora camino, ahora veo los pajaritos, ahora voy a la playa, o sea, hago cosas que realmente me generan una emoción de tranquilidad, de satisfacción por la vida, y he encontrado como en esos pequeños momentos la realidad de la vida. O sea, esto sí es vivir, no ese ajetreo, esa correndilla que uno tiene todo el tiempo por estar queriendo alcanzar el éxito. Sí, como decía Julio Iglesias en la canción, me olvidé de vivir. Exacto. Por estar queriendo siempre el mejor. Exactamente. Y yo también tengo como un lema que siempre digo, como que hay que vivir adentro, porque hoy en día vivimos afuera. Así es. Hay Vivimos mucho ruido afuera. Hay mucho ruido, entonces hay que empezar a vivir desde adentro. Así es, así. Mira, Jorge, muchas gracias por compartirnos toda esta experiencia vital de vida. Yo sé que lo que te están escuchando muchos se van a identificar. Y además de eso, los médicos. Claro. Porque es que hay mucho tabú entre nosotros mismos. Yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, es que a mí me estaba viendo tal médico, pero me dijo, ¿para qué vas a ir al psiquiatra? No, tú no necesitas eso. O sea, hay un tema al cual de pronto todavía no nos hemos soltado, de tenerle temor al estigma, tenerle temor a lo que va a decir la gente. De ir a terapia. De ir a terapia. Les da miedo decir voy a terapia. Claro. No, yo digo abiertamente voy a terapia. Claro, porque así me veo como también como remasterizado. Claro. Mira, y no es exacto, no es el psiquiatra. No, la gente se imagina, el psiquiatra va a medicar, es el terapeuta. El terapeuta va. Yo conozco a alguien y yo digo, mira, ¿cómo estás, mi amor? Y estoy terapiado. O sea, este man va por buen camino. ¿Ah? No, y sabes que en el sur del continente es así, la gente le da orgullo ir al Claro, terapeuta. claro. Nosotros acá en el norte de Todavía tenemos Sudamérica miedo. todavía tenemos el estigma. No, yo digo, mucho gusto, me llamo Jorge, pero estoy terapiado. Entonces la gente se ríe. Se ríe, claro, claro. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por haber venido. Espero que hayan otras ocasiones Claro en que que podamos sí. hablar de tu trabajo como sexólogo, que yo lo sigo muy de cerca, que es muy bueno. Te agradezco también esa parte por divulgar sobre ese tema que es fundamental, porque la parte sexual es parte de la vida de los seres humanos. Correctamente. Fundamental. Y es emoción. Exacto. Es emoción. Muchas de las cosas que realmente tienen mis pacientes vienen de ahí, de las emociones. Así es, así es. Bueno, solo lo tendremos en otra Claro que oportunidad sí, cuando Guillermo. yo te invite o tú me invites. Perfecto, Guillermo, así es. Bueno. Ahí estaremos. Aquí nos quedamos nosotros tomándonos este rico café y nos vemos en un próximo episodio. Que estén bien.